Listo, nuevamente buenos días para todos los estudiantes y cualquier padre de familia que se encuentre en la reunión del día de hoy. Hoy vamos a tratar nuevamente en estos minutos un tema relacionado con los números decimales que empezamos el día de ayer, y hoy vamos a ver cómo podemos organizarlos y, si alcanzamos, pues cómo podemos también ubicarlos en la recta numérica. Donde ubicamos también los enteros, también podemos ubicar los decimales. Recuerden que esta clase está siendo grabada para que cuando usted vea que tenga algún inconveniente, alguna duda que quiera reforzar más adelante, puede ingresar a esta clase que queda completamente grabada, o ingresar a mi canal, y ahí se encuentran todas las clases de todos los temas que hemos explicado en este año. Y la idea es que usted pueda repasarlos, que pueda volverlos a ver, que pueda resolver dudas y cualquier cosa me pregunta. Entonces, voy a compartir la pantalla. Bueno, el día de ayer estábamos viendo lo que eran los números decimales, pero solamente vimos lo que fue las partes de un número decimal y la representación gráfica. El día de hoy vamos a ver el orden de los números decimales. Ya les comparto. Hay otro estudiante que está pidiendo la pantalla. Que está solicitando el ingreso. ¿Alguien conoce a Sebastián Restrepo? Es que no sé, ayer ingresé a algunos estudiantes o algunas personas y fue complicado, por eso no lo voy a permitir, o sea, no lo voy a dejar ingresar. Si alguien lo conoce, pues le dice que me escriba al menos a lo que es el WhatsApp, y yo enseguida le hago el ingreso, ¿listo? Es que si no se presentan situaciones como las del día de ayer, y esa no es la intención, ¿sí? Bueno, entonces, nuevamente, ayer estábamos empezando a estudiar lo que son los números decimales. Vimos que los números decimales, a diferencia de los números enteros, representan cantidades que están incompletas. Voy a tener que rechazar el día de hoy, lástima. Lástima, porque yo sé que algunos de los que me están enviando el acceso son estudiantes, ¿sí? Pero bueno, lo bueno es que esta clase va a quedar grabada. Lo bueno es que esta clase va a quedar grabada y la pueden observar más adelante. Pero bueno, el día de ayer estábamos, profe, hay un estudiante que se llama María Teresa, pero se une con el usuario de Roger. Ah, bueno, también, pues no sé, que mande la solicitud. Sí, que mande la solicitud. Pero toca así. A ver, es que, ay, Dios mío, no sé. No, es que, miren, hoy por hoy, o sea, yo sé que de pronto no es la idea, pero por hoy no voy a aceptar a ninguno. ¿Sabe por qué? Porque si no, entonces, esos compañeros no van a cambiar nunca el correo. Ellos tienen dificultades o porque se les olvidó la contraseña o porque no se les olvidó el usuario. Pues la idea es que me escriban, y yo en un transcurso de la tarde, porque yo me desocupo al mediodía, en la tarde o en la noche, yo le digo, mire, su correo es tal y su contraseña es tal. Ya, y de ahí en adelante ingresan. Pero bueno. Entonces, en la clase de ayer vimos lo que son los números decimales, y los números decimales los estamos utilizando para poder representar cantidades que no están completas. Cuando me refiero a cantidades que no están completas, es cantidades que no están enteras. O sea, no hablamos de 1, ni de 2, ni de 3, sino que hablamos de 2 y un poco más, de 3 y un poco más, etcétera, etcétera. Entonces, estos números decimales son los que nos van a ayudar a representar todos esos tipos de cantidades incompletas, y más adelante vamos a ver lo que son las fracciones, que muy seguramente la gran mayoría las habrá escuchado, la gran mayoría habrá trabajado con ellas, y algunas personas por primera vez escuchan la palabra fracción acá en matemáticas, y más adelante vamos a estudiar qué son las fracciones, qué representan las fracciones, y obviamente las operaciones con fracciones. Pero las fracciones y los números decimales son expresiones matemáticas que nos ayudan a representar cantidades que no están completas. Entonces, eso es lo que yo quiero que entendamos. Ahorita, en el periodo anterior o en las clases que hemos visto en este año, vimos lo que fueron los números enteros. Y los números enteros, sabemos que existían los números enteros positivos, los negativos, el cero, pero siempre hablábamos de números enteros, es decir, de cantidades completas, de 1, menos 3, menos 4, 8, 20, etcétera. Pero ahora, cuando hablemos de los números decimales, que estamos trabajando a partir del día de ayer, y después cuando hablemos de las fracciones, pues nos vamos a dar cuenta de que estas expresiones nos ayudan precisamente a representar esas cantidades que están incompletas. Entonces, en la clase del día de ayer
vimos que, bueno, los números decimales tienen una parte que es la parte entera, después viene una coma decimal y después vienen unas cifras que son las decimales. Entonces, veamos que cuando hablamos de la parte entera, en la parte entera tenemos aquí como primera posición de derecha a izquierda, tenemos a las unidades, después siguen las decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil, unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón, etcétera. Y después de la coma viene la parte decimal. Y dijimos, el primer número que viene después de la coma decimal, ojo, el primer número representa las décimas. Y la palabra décima viene del número 10, de la décima parte. El segundo número después de la coma representa las centésimas. La palabra centésima viene del número 100, la centésima parte. Y después de las centésimas vienen las milésimas. Usted tal vez me dirá, profesor, ¿y no hay más? Sí, después vienen las 10 milésimas, 100 milésimas, las millonésimas, etcétera. ¿Por qué no las trabajamos acá? Porque no es la idea. La idea es hacerlo un poco más fácil de comprender y no irnos a profundidad, sino que en la medida que pase el tiempo usted va a profundizar estos temas en octavo, noveno, etcétera. Y tenemos en cuenta de que, ¿qué separa las cifras decimales de las cifras enteras? Las separa una coma. Por ejemplo, acá tenemos el número 704,186. Démonos cuenta que el 186 es la parte decimal y el 704 es la parte entera. Y la parte entera como tal de la parte decimal están separadas por la coma. Entonces, en ese sentido, vemos la importancia de la coma en un número decimal. Por tal motivo, no podemos olvidarnos de colocar esta parte en el número decimal, ya que la coma es la que me determina a mí dónde se encuentra la parte entera y dónde se encuentra la parte decimal. Ahora, para poder nombrar un número decimal, siempre, nos vamos a la última cifra de la decimal, obviamente. La última cifra aquí es el 6. Y nos damos cuenta, bueno, más adelante hagamos nuevamente el ejemplo. Voy a ubicar el número 704,186 dentro de la tabla de posiciones de los números decimales. ¿Sí? Entonces, digo, este 4 corresponde ¿a quién? A las unidades. Este 0 corresponde a las decenas y este 7 corresponde a las centenas. Ahora, en la parte decimal, el 1 corresponde a las décimas. Recordemos que el primer número después de la coma son las décimas. El segundo número corresponde a las centésimas y el tercer número corresponde a las milésimas. ¿Ok? Entonces, como este último número o este último dígito, que es el 6, corresponde a las milésimas, este número que está acá se lee 704,186 milésimas. ¿Por qué? Porque la última cifra, que en este caso de este ejemplo es el 6, se encuentra en la posición de las milésimas. Si el último dígito, que veremos más adelante un ejemplo, se encuentra en la posición que corresponde a las centésimas, pues se lee. Si vamos a suponer que el número fuera hasta el 18, que no estuviera el 6, se leería 704,18 centésimas. Vamos a suponer que no está el 8 ni el 6. Me estoy creando aquí ejemplos para poder explicar que solamente estuviera 704,1. Se lee 704,1 décima. Bueno, más adelante podremos ver algunos ejemplos donde podré enfatizar acerca de este concepto. Entonces miren que el 704 lo colocamos en la parte donde están las cifras enteras. El 4 corresponde a las unidades, el 0 a las decenas y el 7 a las centenas. Y en lo que son las cifras decimales voy a colocar el 186 y ojo, no podemos olvidarnos de la coma decimal, porque la coma decimal es la que me va a mí separar de lo que son la parte entera de la parte decimal. Denme un segundo y miro si alguien nos está solicitando el ingreso. A ver. Es que se me olvidó. Hola, profe, ¿me puede enviar el correo? Es que se me olvidó. Denme un segundo, muchachos, porque esto vamos a resolverlo ya, ¿sí? Si no, entonces, a tomar un tiempo, unos minutos, les pido paciencia, por favor, porque voy a resolverle este inconveniente al estudiante.
Correcto. Hola, profe, ¿puede pasar mi correo? Soy Alejandro García Alzate. La contraseña. Listo, entonces ahí le di. Bueno, nuevamente hay otros estudiantes, pero no los puedo permitir. Pero bueno, entonces continuemos, ¿sí? Entonces, estábamos hablando, vamos a compartir nuevamente la pantalla. Listo. Entonces estábamos hablando de que la coma es fundamental porque pues nos separa lo que son la parte entera de la parte decimal y nos encontramos con que la representación gráfica de los números decimales es de la siguiente manera. Cuando hablamos de una unidad, pues si hablamos de un cuadrado, la unidad, y voy a colorear lo que es una unidad, pues colocaría una unidad y la coloreo completa. Puede ser una unidad de qué? De un parqueadero, de un cuadro, de, no sé, de cualquier cosa, de un ladrillo. Pero también podemos hablar de una décima. Cuando hablamos de una décima, hablamos de la décima parte de algo. La palabra décima viene del número 10. Por tal motivo, entonces lo que hacemos es dividir la unidad en 10 partes iguales, ¿sí? 10 partes iguales y de esas 10 partes tomamos solamente una. Y cuando hablamos de centésima, la palabra centésima viene del número 100, es decir, que cogemos la unidad y la tenemos que dividir en 100 partecitas iguales. Y de esas 100 partecitas solamente tomamos una. De manera sucesiva, cuando hablamos de milésimas, pues no la hice en la pantalla porque pues no me cabe y no es muy fácil de hacer. Lo que hacemos es coger una unidad de lo que sea, por ejemplo, una chocolatina, una manzana, lo que sea, y la dividimos, cuando estamos hablando de milésimas, la dividimos en 1000 partes iguales. Y de esas 1000 partes iguales, eh, solamente tomamos una, ¿sí? Entonces una milésima es algo muy pequeño, pero bueno, eso lo vimos en la clase pasada y vimos cómo representar gráficamente el número 1,56. Nos damos cuenta que aquí esta coma nos separa nuevamente la parte entera de la parte decimal y que eso quiere decir que es una unidad entera, ¿sí? Tenemos una unidad entera y tenemos 56, démonos cuenta que el dígito después de la coma es las décimas, el primer dígito, o sea que el 5 se encuentra en la posición de las décimas y el 6 se encuentra en la posición de las centésimas. Entonces, este número se lee 1,56 centésimas, ¿sí? Entonces,
¿Cómo representamos esto gráficamente? Entonces vamos primero a representar una unidad completa. Entonces tenemos aquí una unidad y la dibujamos toda, porque vamos a dibujar, vamos a representar gráficamente esta expresión o este número que es el 1,56 centésimos. Ahora, aquí tengo la unidad completa, pero ¿cómo represento las 56 centésimas? Pues nuevamente tomo otra unidad. Esta unidad la voy a dividir en 100 partes iguales, porque el último dígito corresponde a las centésimas, ¿sí? Aquí dividí en 10, ahora tengo 100 partecitas iguales, y de estas 100 partes iguales voy a tomar 56, ¿sí? Te voy a tomar 56, ahí las dibujé. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 10, 20, 30, 40, 50, aquí tenemos las 56. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 56 partes. O sea que lo que tenemos acá es la representación gráfica de la expresión 1,56. Eso lo vimos en la clase de ayer. Pero ahora, ¿cómo convertimos cómo hacemos la conversión de un decimal a una fracción? Vamos a hacerlo de manera rápida. Voy a presentarlo. Sin embargo, más adelante vamos a trabajar esto con mayor detenimiento, porque pues cuando estamos trabajando con fracciones, yo sé que hay algunos estudiantes que tal vez o no se acuerdan o no vieron este tema en sus anteriores años. Pero bueno, primero, ¿cómo hacemos para convertir? Porque recuerden que al fin y al cabo los números decimales expresan cantidades y las fracciones también van a expresar cantidades, ¿sí? Solamente que son, digamos así, como dos idiomas. Como yo les he comentado a algunos estudiantes, se encuentra el idioma español, que es el que todos hablamos, y todos también, algunos conocemos lo que es el idioma inglés, algunos no, pero en otros países se habla el idioma inglés. Entonces, por ejemplo, tenemos acá este celular. Entonces, ese celular en español, pues se le llama celular, se escribe celular, y en inglés se dice mobile o cell phone, ¿sí? Bueno, digamos que se le dice cell phone, y en español se le dice celular, aunque cell phone y celular son palabras diferentes, con letras diferentes, están representando al mismo objeto, en este caso un celular. No importa que yo le esté diciendo celular porque hable español, o de pronto una persona en otro país le llame cell phone porque habla inglés. Aunque sean expresiones diferentes, están representando al mismo celular. Igualmente pasa con lo que son las fracciones y con lo que son los decimales. Aunque son mundos completamente diferentes, aunque son expresiones diferentes, representan cantidades, que al fin y al cabo es lo que queremos hacer. Y muchas veces podemos hallar la representación de una fracción a través de los números decimales y viceversa. Entonces nosotros podemos ir traduciendo, entre comillas, entre números decimales y fracciones. Vuelvo y digo, aquí lo vamos a ver de una manera rápida, sencilla. Más adelante, cuando ya hablemos de fracciones, vamos a irnos un poquito con mayor profundidad. Pero entonces lo que quiero que entendamos es que yo puedo, por decirlo así, traducir un decimal y convertirlo en una fracción, y también puedo traducir una fracción convirtiéndola a un número o una expresión decimal. Entonces lo que vamos a ver acá es cómo convertir de un número decimal a una fracción, de un número decimal a una fracción, y después veremos cómo convertir de una fracción a un número decimal. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, aquí están los dos pasos que tenemos que realizar para convertir un número decimal a una fracción. El primer paso es, se escribe como numerador el decimal. No sé si de acuerdan, el numerador de una fracción es el que se encuentra en la parte superior de la fracción, y el denominador es el que se encuentra en la parte inferior de la fracción. Entonces, el primer paso es que se escribe como numerador el decimal a partir de su primera cifra diferente de 0 sin la coma. Entonces, el primer paso que vamos a hacer para convertir un decimal a una fracción es escribir nuevamente el número decimal, pero sin tener en cuenta la coma. Y vamos a empezar a escribir el número a partir de la primera cifra, nuevamente digo, de izquierda a derecha, diferente de 0. Pero por lo general el primer paso es, para que sea más fácil de explicar y de entender, el primer paso es escribir el número sin tener en cuenta la coma. ¿Cómo así? No es escribe el número, pero no escribe la coma. Ese es el primer paso. Y el segundo paso se escribe como denominador, o sea, en la parte inferior de la fracción, una potencia de 10, o sea, un número de 10, una potencia de 10 es el 1, el 10, el 100, el 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones, 1000 millones, etcétera, ¿sí? Entonces, en la parte inferior de la fracción vamos a escribir una potencia de 10, pero lo que realmente vamos a escribir es un número, un 1, acompañado de tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal que queremos representar como una fracción. Esto parece un trabalenguas, pero lo vamos a hacer o lo vamos a explicar mejor a través del siguiente ejemplo.
Vamos a convertir la expresión o el número 112,4, que es un número decimal, 112,4 décimas, a una fracción. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Escribir el número sin tener en cuenta la coma. O sea, escribir nuevamente el 1, 1, 2 y 4 sin escribir la coma. Miren cómo lo hago. Listo, ahí está el número sin la coma. ¿Sí? Ahora, el segundo paso, ¿cuál es? Determinar cuántas cifras decimales tengo yo en este número. Entonces, miren que en este número yo tengo una cifra decimal, que es el 4. Solamente hay una cifra decimal. Entonces, yo voy a escribir en la parte inferior de la fracción Profe, un 1 y solamente un 0, profe, porque este número decimal tiene solamente una cifra decimal, que es el 4. Si aquí estuvieran de profe, pronto dos números decimales, sería diferente, pero aquí solamente tenemos una cifra decimal. Entonces, ¿qué hago? Vean, eso es igual al 1124, es decir, escribí el número sin tener en cuenta la coma, sobre escribí el número 1, siempre se escribe el número 1, ¿y cuántos ceros coloqué? Solamente un cero. ¿Por qué? Porque este número decimal tiene solamente una cifra decimal. Si tuviera dos cifras decimales, aquí fuera colocado dos ceros. Si tuviera tres cifras decimales o tres cifras después de la coma, aquí coloco un 1 y tres ceros. ¿Sí? profe, Cualquier duda, cualquier perdón, le inconveniente me interrumpo. pregunta. Señor, señora, o señor, no sé quién ¿Puedo, está. puedo ¿Sí? volver a repetir lo que dijo, lo, como estaba explicando lo de pasar de decimal a fracción, que es que se me fue el internet un momento? Ok, estábamos diciendo que para pasar de un número decimal a una fracción hay solamente dos pasos, solo dos pasos. El primer paso, ¿cuál es? El primer paso es escribir el número sin la coma. Ese es el primer paso. Escribimos el número sin la coma. Entonces, mira que aquí vamos a convertir en este ejemplo el 112,4 décimas a fracción. Entonces, el primer paso es escribir en el numerador, o sea, en la parte de arriba, el número sin la coma. Mira que yo escribí el 1, 1, 2, 4 acá y no tuve en cuenta la coma. Ese es el primer paso. El segundo paso es escribir en el denominador de la fracción una potencia de 10 que tendrá tantos ceros como cifras decimales tenga la expresión que queremos convertir. Vuelvo y digo, eso parece un trabalenguas, pero voy a tratar de explicarlo con unas palabras más sencillas. En la parte inferior de la fracción, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir primeramente el número 1 y después vamos a escribir ceros. ¿Cuántos ceros vamos a escribir? Usted siempre tiene que preguntarse, el número decimal, ¿cuántas cifras decimales tiene? Es decir, ¿cuántas cifras hay después de la coma? Mire que en este número solamente hay hay una sola cifra después de la coma, que es el número 4, pero solamente es una cifra. Entonces, como solamente hay una cifra, coloco solamente un cero. Si, por ejemplo, aquí fuera 112,43, o sea que después de la coma estuviera el 4 y el 3, entonces tenemos dos cifras decimales, aquí no iría el 0, sino que aquí no iría solamente un 0, sino que irían dos ceros. No sé si me hago entender. Cualquier duda me pueden volver a preguntar. Ahora, la pregunta ahora sería, bueno, ¿y cómo hacemos lo contrario? ¿Cómo convertimos de una fracción a un número decimal? Bueno, lo que hacemos es muy sencillo, son solamente dos pasos. Para convertir una fracción a un número decimal, para poder traducirla, como lo decíamos, el lenguaje de las fracciones a los números decimales, primero hacemos lo siguiente, se divide el numerador por el denominador. Se divide el numerador entre el denominador, o sea, se divide el de arriba entre el de abajo. Y el segundo paso es que se pone el cociente, se pone coma en el cociente y se asegura un cero al dividendo hasta que el residuo sea cero o se repita. Vamos a hacer un ejemplo para poder explicar esto de una mejor manera. Vamos a transformar 9 medios o 9 sobre 2, que es una fracción, a un número decimal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aplicamos estos dos pasos que están escritos en la metodología. El primer paso es dividir el numerador entre el denominador, o sea, dividimos el de arriba entre el de abajo. Entonces voy a dividir 9 entre 2. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces démonos cuenta aquí que vamos a hacer una división. Y tenemos que dividir hasta que el residuo sea cero. Hasta que el residuo sea cero o se repita para siempre. Entonces voy a dividir 9 entre 2. Entonces digo, bueno, un número que multiplicado por 2 me dé 9 o menos de 9. Entonces yo digo, bueno, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Me paso. Entonces sería 4. 4 por 2, 8. Hasta 9 me queda 1.
Y recordemos cuáles son las partes de una división, porque pues, porque a veces se nos confunde esta explicación, porque no sabemos cuál es el cociente, porque no sabemos cuál es el dividendo, porque no sabemos cuál es el residuo. Entonces, cuando nos hablan de palabras que no entendemos, lo más común es que nos confundamos y no entendamos la explicación. Pero entonces, antes de terminar esta división, yo quiero decirles cuáles son las partes de esta división. El resultado que estamos obteniendo, ese resultado se llama cociente. Cociente. Algunos erróneamente le dicen el consciente, ¿no? El consciente ya habla de, es otra cosa, ¿sí? Hablamos aquí de cociente, cociente. Aquí el número que divide, pues se llama divisor, porque es el número que divide. El 2 es el divisor y el número que está siendo dividido se llama dividendo. Y lo que queda, pues se le llama el residuo, ¿sí? Se le llama el residuo. Ahora, ¿qué hacemos en este momento? Voy a continuar la división hasta que el residuo, o sea, que esto se haga cero. Entonces, ¿qué hago? Como yo no puedo dividir 1 entre 2, para continuar con la división, lo que hago es agregarle un 0 al residuo. Le agrego un 0. Y en este momento, como le agregué un 0, me voy al cociente y le agrego inmediatamente una coma. La primera vez que yo agregue un 0 al residuo, solamente la primera vez, yo coloco en el cociente una coma. Y realizo la división como la estaba haciendo. Entonces digo un número que multiplicado por 2 me dé 10, es 5. 5 por 2, 10, que de 10, 0. Entonces nuevamente voy a explicar la división porque sé que algunos, creen que hay algunas personas que no han podido ingresar. Denme un segundo, por favor. Profe, Señora, ¿será que usted ahorita, cuando termine de explicar esto, puede pasarlo para la otra diapositiva? Que es que no terminé de copiar eso. claro que sí, claro que sí. Dame un segundito y ingreso a algunos que tienen problemas y enseguida hacemos eso. Bueno, entonces voy a terminar de explicar esto y dejo para que pues puedan copiar en sus apuntes para que pues tengamos esto guardado. Miren lo que dice acá. Yo lo que hago es dividir el de arriba, para convertir una fracción a un número decimal, lo que hago es dividir el de arriba entre el de abajo o dividir el numerador entre el denominador. Por eso aquí dividí 9 entre 2. Hago una división normal. Entonces empiezo y digo, un número que multiplicado por 2 me dé 9 o menos de 9. Es 4 por 4 por 2, 8. 5 no sería porque 5 por 2, 10 y se pasa. 4 por 2, 8, hasta 9 me queda 1. Entonces yo todavía no he terminado la división porque tengo que terminarla cuando el residuo sea 0. Entonces yo digo, bueno, no es 0, ¿qué hago? Le agrego entonces un 0 al residuo y al agregarle un 0 al residuo, le agrego inmediatamente una coma al cociente, que es la coma decimal, y continúo la división normalmente. Y me pregunto, un número que multiplicado por 2 me dé 10 es 5, porque 5 por 2, 10, que de 10 me queda 0. Entonces quiere decir que el número decimal, perdón, la fracción 4,5 es equivalente, perdón, la fracción 9 medios es equivalente al número decimal 4,5. ¿Qué significa esto? Que la cantidad que representa 9 medios es equivalente o es la misma cantidad que representa 4,5. Por eso se dice que 9 medios es equivalente a 4,5. Si de pronto alguien me estuviera diciendo, me voy a inventar un ejemplo así que se me ocurra, que alguien me diga, no, yo me comí 9 medios de manzanas. Es lo mismo a que me digan, me he comido 4,5 manzanas. Solamente que esto se encuentra en el lenguaje de las fracciones, que veremos más adelante, y esto se encuentra en el lenguaje de los números decimales. ¿Alguna duda, alguna inquietud acerca de esta parte para poder devolver y poder tomar apuntes? Listo, entonces vamos a tomar a los apuntes de lo que vimos en la diapositiva anterior y vamos también a
mirar si algún otro estudiante ha tenido problemas con el ingreso mientras ustedes van anotando eso. Entonces, vamos a anotar todo lo que está acá, ¿sí? Todo lo que está acá, la metodología de convertir un número decimal en una fracción y más adelante, en 5 minutos, copiamos lo que está en la otra diapositiva, que es la metodología para convertir una fracción a un número decimal. Por favor, lo copiamos todo. ¿Listo? Profe, se salió de la diapositiva. Ah, vale, muchas gracias. Es que estaba acá con Alejandro que no puede entrar, entonces voy a hacer lo siguiente, cambiar esto de acá. Muchas gracias. Listo, ¿hay alguna persona que todavía le falte copiar esta primera parte o podemos ya pasar sin ningún problema con la siguiente Profe, diapositiva? a mí me falta hacer el ejemplo. Listo, listo, vale. Yo espero.
Listo, profe. Listo, perfecto. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí estoy hablando con Alejandro, que todavía no ha podido ingresar. Aquí está el ejemplo. Listo. Alejandro, lo que pasa es que cuando tú ingresas la contraseña, le colocas un espacio. Tú borras todo menos el espacio que está al comienzo. Yo te recomiendo, escribe la contraseña y no coloques ningún espacio antes. ¿Listo? ¿Alguien falta por copiar? Vale. Profe, yo. Ah, listo, vale, vale. Profe, listo. Ok, perfecto. ¿Alguien más falta entonces por copiar? Vamos entonces a Yo, continuar. profe. Bueno, entonces nosotros hemos trabajado el día de hoy algo muy importante que es cómo poder transformar una fracción a una expresión decimal y cómo convertir una expresión decimal a una fracción. Entonces, esto es muy importante porque vamos a poder manejar estas dos clases de representación, tanto la decimal como con la fracción. Entonces, para recordar, tengamos en cuenta que para poder dividir, denme un segundo, por favor.
Listo, muchachos, es que a veces algunos padres de familia me llaman a esta hora, por eso quiero aprovechar la oportunidad para decirles cualquier información, escríbanme mejor al WhatsApp, ¿sí? Porque a veces yo estoy en una reunión, estoy en una clase, no puedo responderle, no puedo solucionarle las inquietudes o las necesidades que tengan, porque pues estamos precisamente, yo tengo que atender la clase, pero seguramente usted me escribe al WhatsApp y yo le respondo, no va a ser inmediato, pero sí lo más pronto posible, ¿listo? Bueno, entonces continuamos. Entonces, vamos a tener en cuenta de que nosotros podemos transformar tanto los números decimales a fracciones como las fracciones a números decimales. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar los números decimales. ¿Cómo saber que un número decimal es mayor que otro? ¿Cómo podemos ubicarlos? ¿Cómo podemos saber cuál representa una mayor cantidad o cuál representa una menor cantidad? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Dice, un corredor entrena obteniendo los siguientes resultados que se muestran a continuación. Entonces, a continuación vamos a ver los resultados de Profe, yo tengo una entrenamiento. pregunta. Claro que sí, dime. La autoevaluación hay que enviársela a usted. Yo ya expliqué cómo íbamos a hacer eso el día de ayer y en el grupo también. Yo te voy a volver a explicar, pero por favor, tanto a ti como a todos, les motivo a que revisemos la información que yo mando al grupo, porque si no, entonces no vamos a tener una buena comunicación, ¿sí? Entonces, por favor, revisa lo que mandé al grupo. Yo siempre mando video, mando audios explicando lo que vamos a hacer. El día de ayer Es nosotros que, profe, usted acordamos. dijo que iba a mandar unos números y usted no los Mm, mandó. Sí, lo que pasa es que entonces vamos a mandarlos, pero ustedes ya deben tener en cuenta cuánto es su nota de autoevaluación. Yo les dije que hoy en la tarde ya vamos a tener en cuenta para actualizar todo lo que es la plataforma. Entonces, también aprovecho la oportunidad para decirles que por favor, hoy en la tarde, tipo 6 de la tarde, revisen sus notas en la plataforma con el fin de que verifiquen que todas las notas están como ustedes creen que debe estar. Si de pronto usted una nota que dice, no, pero yo por qué saqué, me pregunta. Vuelvo, como digo Listo, siempre, usted pregunte por WhatsApp que yo le respondo lo más rápido posible, ¿sí? Para listo, que profe. ya, vale, Entonces, ya, listo, para que ya está. podamos, vale. Entonces, vamos a mirar cuando un corredor entrena, obtiene unos resultados de entrenamiento que se muestran a continuación. Dice que el lunes este corredor realizó un recorrido de 1,5 kilómetros, el martes hizo un recorrido de 1,55 kilómetros, el miércoles hizo un recorrido de 1,7 kilómetros, el jueves hizo un recorrido de 1,65 kilómetros y el viernes hizo un recorrido de 1,6 mil kilómetros. Entonces lo que nos preguntan acá es lo siguiente, ¿qué día corrió más? ¿Qué día corrió menos? Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros saber cuál de todos estos números decimales es el mayor, cuál es el menor? ¿Cómo hacemos para compararlos? A través de los siguientes pasos. Hay que hacer 2 o 3 pasos. El primer paso, ¿cuál es? Se igualan la cantidad de cifras decimales. Es decir, el 1,5, ¿cuántas cifras decimales tiene? Pues yo miro cuántos números hay después de la coma. Como solamente hay un número, que es el 5, yo digo que esta cantidad 1,5 tiene solamente una cifra después de la coma. Entonces tiene una cifra decimal. El 1,55 es en cuenta que después de la coma hay 1 y 2 números, o sea que tiene 2 cifras decimales. El 1,7, como el 7 es el único número que está después de la coma, significa que el 1,7 tiene solamente una cifra decimal. El 1,65 tiene 2 dígitos después de la coma, lo que significa que tiene 2 cifras decimales. Y el 1,6000 tiene 4 dígitos, el 6000. Como tiene 4 dígitos después de la coma, se dice que el 1,6000 tiene 4 cifras decimales. Entonces, el primer paso es igualar las cifras decimales. ¿Cómo se igualan? Colocando ceros. Más adelante lo vamos a ver. El paso número 2 es que después de igualar las cifras decimales se comparan sin tener en cuenta la coma decimal y pues lo que les comentaba anteriormente. Para poder igualar las cifras decimales se agregan ceros a la derecha de las cifras decimales, los que sean necesarios. Entonces, por ejemplo, lo que decía anteriormente, ¿cuántas cifras decimales tiene el 1,5? Tiene solamente una cifra, que es el 5. Ahora, ¿cuántas cifras decimales tiene el 1,55? Tiene 2 cifras decimales porque hay 2 dígitos después de la coma. ¿Cuántas cifras decimales tiene el 1,7? Tiene solamente una cifra. ¿Cuántos decimales tiene o cuántas cifras decimales tiene el 1,65? Tiene cifras, que es el 6 y el 5.
¿Cuántas cifras decimales tiene el 1,6000? Tiene 4 cifras. Entonces, de todos estos números, el que más tiene cifras decimales es el 1,6000 porque tiene 4 cifras. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer que todos estos números tengan 4 cifras decimales. ¿Cómo? Agregando tantos ceros como sea necesario. Entonces, ¿cómo se hace eso? El 1,5, pues le agrego 3 ceros y ya tengo 1, 2, 3, 4 cifras decimales. Al 1,55 le agrego 2 ceros. Ya tengo 1, 2, 3, 4 cifras decimales. Al 1,7 le agrego 3 ceros. Ya tengo 1, 2, 3, 4 cifras decimales. Y al 1,65 le agrego 2 ceros. Tienen 1, 2, 3, 4 cifras decimales. Y al 1,6000 no le agrego nada porque ya él tiene 4 cifras decimales. De hecho, es el que más cifras decimales tiene y por eso, como este es el que más tiene cifras decimales y tiene 4 cifras decimales, por eso optamos por agregar ceros en cada uno de los demás números hasta que obtuvieran 4 cifras decimales. Entonces, lo que me dice el segundo paso es que voy a compararlos ahora sin tener en cuenta la coma. Entonces, por un momento, olvido que estos números tienen coma decimal. Entonces, está el 15000, 17000. Entonces, sería este el 15000, 17000, 15500, 16500 y 16000. Por lo tanto, si no tengo en cuenta la coma, que es el segundo paso, este de acá sería el menor. Este de acá sería el menor. Y este de acá sería 17000, ese sería el mayor. Por tal motivo, el día que menos corrió fue el lunes, que recorrió 1,5 kilómetros, y el día que más corrió fue el miércoles, que recorrió 1,7 kilómetros. Uno podría pensar que el 1,6000 era mucho mayor que el 1,7, pero veremos más adelante que los ceros al final de un número decimal y después de la coma no alteran ni cambian la cantidad que representan. Entonces, esta es la manera en cómo vamos a comparar números decimales. En la próxima clase vamos a retomar este ejemplo, lo voy a volver a explicar de una manera más detallada y les voy a dar el tiempo para que puedan anotarlo dentro de sus apuntes. El día de hoy quise llegar hasta acá para que podamos ver, yo sé que algunos tendrán algunas dudas, pero ya van a ser las 9 y seguramente ustedes tienen clase, como yo tengo clase también con otro grupo, pero si tienen alguna duda, alguna inquietud, me la pueden comentar por WhatsApp o en la próxima clase volvemos a hacer este ejemplo para cualquier duda que haya surgido el día de hoy. Entonces, ya va. A ver. Señor, por estar entonces hablando con los otros estudiantes, se me olvidó compartir la pantalla para que pudieran observar. Ninguno me comentó que la pantalla no se estaba compartiendo, entonces ahí sí que de pronto entendieron menos de lo que expliqué. Cuando sucedan ese tipo de cosas, por favor me comentan, pues para poder corregir y compartir la pantalla, porque yo expliqué todo esto, lo que está acá. Todo esto que está acá. Los pasos que también los pasos, y de pronto hubiese sido más fácil que fueran entendidos, pero bueno, fue un error que cometí, pero bueno, para la próxima vuelvo a explicar esto, para que lo puedan ver mejor, y cualquier duda o inquietud me comentan, ¿vale? Entonces ya van a ser las 9, me toca ir a otra clase y ustedes también. Entonces, dejemos de compartir, dejemos de grabar, ya la profesora Celida mandó. Señor.